Mira qué buena onda. Aquí sí hay una buena voluntad que hay que felicitar, encomiar, aplaudir. ¿Y por qué no volvernos como ellos? El gobierno en Indonesia pide a los supermercados dejarse saquear. Mira. Claro que ellos van a reponer en lo que puedan las pérdidas ocasionadas, pero el gobierno en Indonesia está pensando en las víctimas. ¿Cómo se dirá en Indonesia? Caracazo. Cuando Menem. Sí, sí hubo un caracazo aquí en Latinoamérica, muy importante, muy relevante, pero ahí fue de malas mañas. No, es una bola de pelafustanes que fueron a hacer. Y además sacaban las televisiones, no alimentos básicos. Aquí en México, ¿no se acuerdan hace poco? Sí, claro. Y lo único que robaban era eso. Con el petrolero. El gasolinazo. El gasolinazo, sí. Tenemos un caracazo incipiente. Pues entonces les están pidiendo que le den permiso a la gente de tomar los artículos que necesiten. Que no se opongan para que no exista violencia. ¡Qué maravilla! Por la gran tragedia que están viviendo. Eso está muy bien. En otro sentido, muy en otro sentido, pienso en Vasconcelos. Hacían el tenderete de libros de estos de pasta verde, allá donde ahora está el Auditorio Nacional, y decía Vasconcelos, dejen que se los roben. Ante los saqueos que los damnificados por el terremoto y posterior tsunami que azotaron Indonesia, el gobierno de la isla ha pedido a las cadenas que permitan a las personas tomar sus productos, pues serán pagados después. Es una promesa muy difícil de cumplir, de comprobar y de un trámite largo, engorroso, pero de todas maneras no sancionarán a los saqueadores. No sé si exista la forma de señalar que no se lleven aparatos electrónicos. Hay que discriminar, que sean productos comestibles, no televisores. Bebida, y de primera necesidad. Pañales, cosas así. Allá no hay tiendas como aquí. Es decir, no encuentra uno esos centros comerciales donde venden televisiones y al lado arroz. Entonces, allá en la mayoría son centros de arroz, como una pequeña bodega. Aquí hay una bodega que tiene a mamá y que tiene puro comida, casi no tiene elementos electrónicos. Así es allá, en la mayoría no hay. Como la Conasupo cuando existía. Ándale, como las Cistes. Como las Cistes, tiendas o esas, que tienen productos básicos, en su mayoría son tiendas así, dice. A ver, en la vida real ocurrió realmente, aunque pudiera ser un argumento, pero no en Colombia. Resulta que una mujer de Barranquilla se fue con su galán y se dieron una encerrona. Y tal vez hubo arrumacos y elogios y consumo de algo para hacer la reunión más romántica o más agresiva. Y de repente, a ver, pues ya, vámonos porque yo tengo que llegar. Veto a saber si tenía compromisos con sus hijos o con los alimentos del día. El caso es que pudieron llamar pidiendo un taxi. Y en el taxi que pidieron y que les iba a llevar a su destino, muy escondiditos, venía el esposo de la mujer. Pero ¿cómo venía en el taxi? ¿Era el taxista? Híjole, pues si estás en esa y tu esposo es taxista, no pides un taxi. Es exactamente aquel. Apunten. Pues sí. ¿Quién da la conseja? Es que Es que por Dios. Contundente. Sí, ¿no? Olvídense de la moral. Aquel señor muy tímido
que le dijo un taxista: si sube y baja a mi esposa le doy 500 pesos. Y dice el taxista: pues es fácil, ¿cómo no? Se estacionó frente al hotel, al motel, y sale golpeando. Dice: no me la golpeé, es que es mi esposa. Ni cuenta se encontró a la propia esposa al buscar la esposa ajena. Bueno, pues son flaquezas. Es que el mundo es muy pequeño. Sí. Hay un número musical, ¿no? En Sí, donde empieza a quejarse con el taxista, Sí, es el pasajero. un tema de Arjona, en el que narran todo un episodio de cómo se van uniendo las situaciones de manera casual. ¿Y en qué paró eso? Ella quiere espérate. saber. Más por saber. Barranquilla, Colombia. La mujer se llevó la gran sorpresa luego que el chofer del servicio de Uber que pidió junto con su amante resultó ser su esposo. Se había quedado de ver con su amante para ir a ese lugar y ahí pidieron el transporte, pero no contaban con que el esposo de la mujer le había pedido a un amigo que lo dejara trabajar un poquito y a llegarse así algunos pesos. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? Bueno, esa es la historia. Ricardo Arjona, la historia del taxi. Nada más que es un número larguísimo de 6 minutos. Todavía nadie sabe por qué. Es el primer aniversario de la matanza de 58 personas en un concierto al aire libre en Las Vegas. El agresor, Stephen Paddock, 64, es un hombre común que había mostrado señales de tener problemas psicológicos, pero no se atribuye a terrorismo. Pues Siguen los sin saber. terroristas sí se lo atribuyen a sí mismos. Pero tuvo gran relevancia un vigilante que detectó de dónde venía el tiroteo. O sea que estando abajo pudo detectar de qué ventana del hotel venía el tiroteo y pudo intervenir a tiempo antes de que hubiera más muertos. Un héroe. Una peregrinación, 10 heridos y 2 familias con quemaduras, 6 adultos y 4 niños. Estallaron los juegos pirotécnicos durante su peregrinación. En Texcoco no dejan de festejar, de brindar la alegoría de los estallidos. ¿Cuándo se nos acabará esa costumbre? Cuando esto ya es muy conocido, a la marquesa Calderón de la Barca le preguntaron, ya estando en Londres, ¿qué estarán haciendo los mexicanos? Tirando cohetes. En mi colonia es algo de veras inenarrable. Cada estallido, que no es un cuequito, cada estallido brinca uno en el colchón. Bueno, pues eso es devoción, pues ni modo. Está circulando un video en donde se aprecia el atroz momento en que un elefante salvaje mata a un niño que se acercó a la manada. Elefantes salvajes. Luego de la inesperada y veloz reacción, uno de los paquidermos que arremetió contra los menores en un bosque, grabado ahora por uno de los presentes, acabó con la vida de este menor. Estaba pensando
que ahora todo, cualquier cosa queda ya grabada para la posteridad y da la vuelta al mundo en unos cuantos segundos. Y cuando éramos niños, ¿te acuerdas que nos decían las mamás, pórtate bien, que no hay nada oculto bajo el sol? Por fin llegó, ahora sí ya no hay nada oculto bajo el, porque en aquel entonces había un montón de cosas. En aquellos años un borracho fue lastimado mortalmente por un elefante que se fugó. El elefante Judy. Lo increíble de que estén esas grabaciones es tener la sangre para seguir grabando mientras está sucediendo algo así y no intervenir, no dejar el teléfono para pedir ayuda, no hacer nada y seguir grabando. Lo comentamos aquí, el peor momento es el linchamiento. Sí. Así, claro. Que están quemando. Y además allá. todos sí lo siguen filmando. Sí. Pero en este caso, niños junto con elefantes salvajes, Ajá. ¿cómo puede ser eso? Sí, también. ¿A quién se le ocurre eso? Si no son patos que andan por Conviven con matorral. ellos, Mario. Era un reto, por eso se estaban grabando. Así. No creo que convivan con elefantes salvajes. No se puede uno acercar ni a 200 metros, por favor, ni adultos, ni niños, ni nadie. Habrá que analizar un poquito más el hecho por sí mismo. En Acapulco, el edil, saliente por cierto, tiene la exigencia del ejército, le da 72 horas para hallar 342 armas que desaparecieron durante su ejercicio. Caramba, eso sí es importante, porque pues, en manos de estos que dominan Acapulco, imaginen ustedes. Serena Williams se quitó el brasier. Serena Williams en topless, una campaña contra el cáncer de mama. Esta tenista estadounidense comparte este video cantando. La campeona de tenis, Serena, causó furor con ese video en donde con las manos en los senos empuja esa campaña de prevención del cáncer. A ver cómo le va, porque ahorita están todos enojados con ella por berrinchuda. Y aparte porque se quejó, dijo que las mujeres eran maltratadas y quién sabe qué. Y le enseñaron los números y le dijeron, eso no es cierto. Y es que se le ocurrió cambiarse también la playera de espaldas por un ladito y le dijeron, la habían amonestado que porque ahí no era el lugar correcto y ahora... Pero bueno, el fondo de la campaña es... No, creo rompió que- la raqueta, insultó al juez. Muy mal. Hasta decían, el chiste se volvió famoso, déjala ganar para que no se enoje. Y la canción era Tocándome. ¿Quieren oír un trozo? Sí, sí. I love myself. I want you to love me. When I feel down, I want you above me. I search myself. I want you to find me. I forget myself. I want you to remind me. I don't want anybody else. When I think about you, I touch myself. Oh, I don't want. Es buena tenista. ¿Esta o su hermana, cuál fue de las dos? Que un día entró sin ropa interior. Sí Esa traía. fue la hermana, ¿no? No, fue esta, pero sí traía, lo que pasa es que era color piel. Y entonces, a la hora que... Porque además, quien la ha visto, en los juegos ha venido a México. Los gritos en la cancha de ella son... Le opacan a Damaso Pérez Prado.